están. Ya, entonces, para los que tienen su libro, estamos en la página 186 y para los que no tienen libro en físico, aquí ya estuve viendo en el libro que está en la página del colegio, tenemos también el libro de lengua y literatura para EGB, para básica, entonces aquí estaríamos más o menos aquí, en la página 190. El tema es el cuento latinoamericano contemporáneo, que es un tema similar al que está del libro en físico, para que igual los que no tengan el libro puedan guiarse y también tener el material. Entonces vamos a empezar. Ya. Ya. Vamos a hablar acerca de déjenme poner en presentación, ya, vamos a hablar acerca de los cuentos, el tema sería los cuentos de América Latina. En el libro se centra en los cuentos de América Latina contemporáneas o también del siglo XX. Pero para empezar un poco a entender acerca de esto del cuento, ¿verdad? Vamos a irnos desde lo más básico o a partir de donde surge este tipo de literatura. Entonces, yo les había mencionado ya que dentro de la literatura, todas las obras que se crean o que se producen y que los autores las escriben, tienen diferentes características que hacen que se las agregue dentro de cierto género. Serían ciertos como grupos. Entonces, estos géneros son cuatro los principales. Está el género narrativo, el género dramático, el género lírico y también el género didáctico. Yo creo que ya les había mencionado acerca de esto cuando vimos acerca del drama. Entonces, ahorita sería acerca del género narrativo. El cuento es un subgénero dentro del género narrativo. Yo les había mencionado que una de las características principales de este género narrativo es que justamente como su nombre lo dice, dentro de la obra va a haber una persona que va a tener el papel del narrador. Es decir, que en estas obras los personajes no tienen un diálogo directo, sino que un personaje que puede ser el protagonista o también puede ser algún narrador omnisciente, o sea, una persona externa que no entre como personaje, que esté narrando y contando lo que sucede durante toda la obra. Dentro del género narrativo les decía que hay diferentes subgéneros. Aquí encontramos la leyenda, el cuento, el mito, em, serían los principales. La novela también está dentro del género narrativo. Ahora, específicamente nos vamos a centrar en el cuento porque es el tema del que toca el libro. Entonces, el cuento es una narración breve y concisa y hay muchas definiciones de cuentos. En términos generales, podríamos decir que el cuento es una narración fingida en todo o en parte y que es creada por el autor y que se puede leer en más o menos una hora, es decir, que son obras relativamente cortas, a diferencia de las novelas que son mucho más extensas y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto. Uy, perdón, chicos, es que estoy mal de la garganta. Ya. Ahora, hay dos, bueno, aquí sería como que hacerles referencia en esta diapositiva. Les quería hacer referencia a que em, al llamarse cuentos de literatura de América Latina contemporánea, se refiere a todas las obras que se hayan desarrollado durante el siglo XX al siglo XIX y que se hayan desarrollado por autores de acá, de América Latina. A eso se refiere el tema en general. Pero como les digo, vamos a partir desde el cuento. Entonces vamos a ver aquí acerca de los diferentes tipos de cuentos. Como les mencionaba, los cuentos son creaciones relativamente cortas, em, tratan o cuentan, o digamos que las tramas son bastante variadas y según esto
y los autores nos mencionan que hay dos tipos de cuentos o dos clases de cuentos. Tenemos por un lado los cuentos tradicionales y también tenemos los cuentos literarios. Los cuentos tradicionales, la mayoría de nosotros ya estamos acostumbrados a ese tipo de cuentos. Son cuentos que están ligados mucho más al ámbito educativo y a la pedagogía y principalmente se han creado o han sido escritos para educar a los niños, ¿verdad? Estos cuentos son pues los que a todos en algún momento nos han contado cuando éramos pequeños. Hay muchísimos cuentos clásicos y tradicionales de los que después posteriormente se han hecho películas para niños, pero básicamente son estos cuentos tradicionales. Aquí entran todo este tipo de cuentos, incluso también ciertas fábulas como la Caperucita Roja. em, por acá tenía un ejemplo también, déjenme ver, no puedo mover. Bueno, serían todos estos cuentos clásicos que conocemos, El Patito Feo, La Caperucita Roja, La Cenicienta, todos estos cuentos que desde pequeños nos han contado y que forman parte de, la li- de cuentos clásicos o tradicionales. Pues ya. Lo que los menciona la diapositiva dice que estos cuentos tradicionales se remontan a épocas y a pueblos primitivos. Principalmente estos cuentos tradicionales resaltan aquellos escritos por los hermanos Grimm. Son un ejemplo muy común de este tipo de cuentos. Y por otro lado, los cuentos literarios, dice que a partir de estos cuentos nacen ya los cuentos modernos y también de los que vamos a hablar más adelante, que son los cuentos de América Latina. Y dice que los primeros escritores de este tipo de cuentos son el conde Lucanor y Giovanni Boccaccio. Entonces, esto ya los vamos a ver más adelante. No puedo mover la diapositiva. Mm, perdón, chicos, que la pantalla se quedó congelada. No, no se quiere mover. Ya les comparto. Ya, ya lo arreglé. Ya, ahora les decía que estos dos tipos de cuentos, que serían los dos grandes grupos en los que se dividen los cuentos, están por un lado los tradicionales y los literarios. Los tradicionales son los a los que ya estamos acostumbrados, normalmente relacionados, ya les decía, con la educación para niños. Y en los literarios, pues son estos cuentos mucho más elaborados y que tiene mucho más elementos literarios dentro de su composición. Hay algunas diferencias o características que logran diferenciar estos tipos de cuentos. Entonces vamos a revisar algunas de ellas rápidamente para después continuar ya con los cuentos de acá de América Latina. Dice que en el cuento tradicional hay una sucesión de episodios, mientras que en el cuento literario se relata un suceso único. Entonces, en estos cuentos tradicionales, lo que va ocurriendo es que toda la historia se desarrolla en pequeños episodios y por eso fácilmente son llevadas al cine o a películas, ¿verdad? De estos cuentos tradicionales. En cambio, los relatos literarios, estos cuentos literarios, suceden, dice, se relata un suceso único. Normalmente estos cuentos literarios no van narrando así como episodio a episodio que va sucediendo, sino es que muchas veces son bastante cortos y digamos que toda la trama del cuento la narran no dividida en episodios, sino de largo. Otra característica nos dice que en el cuento tradicional el personaje es más importante que el suceso, mientras que en el cuento literario el suceso es más importante que el personaje. Normalmente en estos cuentos tradicionales, los personajes los hacen bastante llamativos. El autor hace sus personajes llamativos porque justamente al estar dirigidos a niños,
y al tener un fin de pedagógico, de educar, ¿verdad? Es necesario que estos personajes sean elaborados de esta manera. Y entonces el personaje se vuelve incluso mucho más importante que lo que le sucede o la trama completa del cuento. Por ejemplo, está El Patito Feo, ¿verdad? O todos estos cuentos que se nos vienen a la mente de que nos han leído desde pequeños, siempre los personajes son como muy característicos o representativos. Y a veces incluso más que acordarnos de todo el cuento, nos acordamos del personaje principal. Qué sé yo, Pulgarcito, la Caperucita Roja, más allá de la historia, como que el personaje se vuelve icónico. Eso sucede con los cuentos tradicionales. En cambio, en los cuentos literarios, el personaje no tiene tanta importancia, de hecho, no son tan elaborados o tan trabajados los personajes, sino más bien lo importante dentro de estos cuentos es la trama o el problema al que se enfrenta el personaje. La siguiente característica dice que el cuento tradicional se sitúa en otro tiempo y espacio. El típico, ¿verdad? Había una vez en tal, 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 tienen característico de ser fantasiosos, ¿verdad? Porque obviamente, como les repito nuevamente, están escritos o han sido escritos destinados a un público diferente, que serían los niños. En cuanto a los cuentos literarios, se encuadra en la realidad del autor. Entonces, en este tipo de cuentos literarios, se centran más en contar cuál es la realidad o el contexto en el que está viviendo el autor en la época que lo está escribiendo. Em, Qué sé yo, si está escribiendo a la actualidad, ¿verdad? Algún tema de actualidad, o si hablamos de literatura más antigua, que sé yo, el autor se encontraba justamente en épocas de guerra, entonces normalmente va a transmitir el contexto o de lo que está viviendo el autor, lo va a transmitir a sus cuentos. Esto pasa en la literatura, en los cuentos literarios. Y acá tenemos más características. Dice, en el cuento tradicional se castiga al malo y se premia al bueno. Es lo que sucede, ¿verdad? Que en la mayoría de estos cuentos. En cambio, en un cuento literario se plantean problemas y conflictos que cuestionan la realidad. Obviamente estos cuentos literarios son como mucho más profundos, ¿verdad? Al tener, como les digo, ya un público diferente, no están destinados a los niños, sino ya a personas adultas. Normalmente tienden a plantear problemas y conflictos mucho más profundos, problemas de realidad nacional, como les decía, la realidad o el contexto en el que está viviendo el autor, a diferencia de los tradicionales, ¿no? Que normalmente, como dice ahí, se castiga el malo, se premia el bueno, y siempre terminan o acaban en un final feliz. La siguiente nos dice que el cuento tradicional se transmitió de manera oral, mientras que el cuento literario desde su inicio se transmite de manera escrita. Muchos de estos cuentos tradicionales han venido transmitiéndose de manera oral, es lo más común, muchos incluso forman parte de esta cultura o tradición de las comunidades. A diferencia de, obviamente, ya los cuentos literarios que nacen ya a partir de ya, o sea, son como más modernos, nacen de esta época en donde ya pues hay imprenta y los libros normalmente se publican, por lo tanto estos cuentos no se han transmitido de manera oral, sino que más bien esa transmisión ha sido de forma escrita. Y dice, además dice, en el cuento tradicional no se conoce al autor y en el cuento literario sí. Es común que en los cuentos tradicionales, al ser transmitidos de manera oral, y además como les decía, al no ser publicados, la mayoría de estos cuentos no se reconoce el autor, muchos de ellos no se conoce quién los escribió y no se le da el reconocimiento. A diferencia de los cuentos literarios, todos ellos los autores son bastante reconocidos justamente por el hecho de que, como decía en el punto anterior, este tipo de cuentos se han transmitido de manera escrita. Entonces, obviamente al publicarse, su autor va a tener mucho más reconocimiento. El último punto sería el cuento tradicional tiene un lenguaje popular y el cuento literario muchas veces usa un lenguaje mucho más culto. Y esto es algo también
que se relaciona con el tipo de público al que está dirigido este cuento. En los cuentos tradicionales, normalmente, como les decía, a transmitirse de manera oral y además a estar enfocada en los niños, es común que se utilice un lenguaje mucho más fácil de entender, porque obviamente son niños. Y ya en un cuento literario que está destinado a un público pues ya más adulto, la mayoría de estas obras utilizan un lenguaje bastante culto, un lenguaje bastante formal. Eso con respecto a las diferencias que hay entre un cuento tradicional y un cuento literario. Entonces, aquí, por ejemplo, está un cuento tradicional, sería Pulgarcito, o como todos estos cuentos que ya les había mencionado, que seguramente ustedes en algún momento los han leído. Y el cuento literario, acá está, se llama El Conde Lucanor. Este sería el primer cuento literario, digamos, que se escribió. Y este cuento literario básicamente es la recopilación de diferentes cuentos más pequeños. Es decir, el autor creó un libro en donde el conde era este rey, ¿verdad? Y tenía como un ayudante o un consejero. Y pues este consejero era una persona súper sabia y era el que le enseñaba al rey a través de moralejas y el rey al final, después de cada historia, el rey tenía como que descubrir cuál era la moraleja o la reflexión y de esta manera está creada el libro, a través de diferentes historias que el consejero le contaba al rey para que el rey reflexionara y pudiera tomar decisiones. Em, Tiene características similares a la del cuento tradicional, pero muchísimo más, es un cuento, una obra mucho más elaborada a que el tradicional. Y a partir de este de aquí, que se llama El Conde Lucanor, que a partir de este, digamos, cuento ya literario, entonces empiezan a desarrollarse o empieza a crecer esta literatura latinoamericana, sobre todo hablando de los cuentos. Entonces ahí ya vamos a hablar un poco más de lo que está en el libro. Que sería la literatura acá en Latinoamérica. Antes de que existiera, digamos que o resaltaran este tipo de cuentos, hay ciertos puntos que destacar y entonces serían los antecedentes a que aparecieran los cuentos. Perdón, un ratito. Ya, entonces les comentaba que hubieron ciertos antecedentes. En la diapositiva nos dice que la narrativa hispanoamericana se desarrolla a partir de 1816 con la publicación de El Periquito Sarniento. Dice además que las novelas realistas se caracterizaban por señalar la lucha del poderoso contra el desposeído y del dueño de la tierra contra el peón. La novela tenía una narrativa tradicional y posteriormente a esto surge la novela romántica, realista, costumbrista, criollista, naturalista, de la revolución, de la tierra y del indigenismo. Y ya a partir de 1940 a 1950 se desarrollan las grandes ciudades latinoamericanas y con este desarrollo los escritores comienzan a hablar de nuevos problemas de la ciudad y del hombre que habita esas ciudades. Entonces, básicamente lo que nos dice la diapositiva es que hasta antes de este periodo de tiempo, de 1940 a 1950, la mayoría de los escritos o de las obras que se realizaban acá en Latinoamérica estaban muy enfocadas en temas como la lucha, ¿verdad?, que entre el dueño de la tierra y sus peón, este tipo de como esclavitud. Hablaban también mucho de acá, donde dice del indigenismo, se relacionaba mucho a estos temas del origen indígena de los pueblos latinoamericanos.
Y básicamente esos eran los temas centrales de todas las obras que se elaboraban. Posteriormente, ya de 1940 en adelante, lo que constituye ya la edad contemporánea y es de los cuentos que estamos hablando, dice que las ciudades ya empiezan a desarrollarse mucho más y a partir de este desarrollo los autores también entran en un nuevo contexto, lo que les permite que ellos, sus obras cambien, ¿verdad? Nos dice que a partir de este periodo de tiempo, los autores empezaron a escribir sobre problemas a los que se enfrentaban ya en estas ciudades mucho más desarrolladas y dejaron un poco de lado estos temas de orígenes, del origen indígena de Latinoamérica y pasaron a temas un poco más complejos. En el libro también nos dice un concepto bastante parecido y acá nos vamos a ir allá con cuáles son las características de estos cuentos latinoamericanos. Ya. En la característica nos dice que su estructura es parecida a la de la novela. Acá hablamos no de cuentos tradicionales, sino ya de cuentos literarios. Nos menciona que su estructura es parecida a la de una novela, tiene una exposición, un nudo y un desenlace. Desde las primeras líneas se debe atraer la atención del autor. Bueno, eso es normal que ocurra en cualquier obra. Lo que se busca siempre es tratar de llamar la atención del lector para que continúe, ¿verdad? Que acabe toda la obra. También nos dice que incluye elementos fantásticos de lo maravilloso del continente. Una característica de estos cuentos latinoamericanos o de cuando empezaron ya, como les decía, a ver este cambio de la trama de los escritos que hacían los autores en esa época, estaba relacionado mucho también al realismo mágico, es decir, que tomaban temas o situaciones de la realidad en las que estaban viviendo y las modificaban un poco, les ponían un poco de fantasía. Eso es lo que se conoce como el realismo mágico. Los temas regionales dejan paso a los conflictos interiores del individuo. Estos también los que les mencionaba, pasaron de hablar antes del periodo de 1940, las obras hablaban de estos temas regionales, de estos temas de orígenes, ahí se leía el criollismo, el indigenismo, y posteriormente pasan a hablar de conflictos interiores de cada individuo. Una característica de estos cuentos latinoamericanos es que tratan justamente de problemas muy personales de los personajes, problemas como existenciales y cómo estos personajes se desarrollan en una ciudad. También tenemos que, dice, el realismo mágico se observa a través de un hecho inexplicable que aparece en la cotidianidad y no hay sorpresa para el personaje, pero sí para el lector. Esto también ya les mencionaba, es que los autores tomaban la realidad en la que vivían y le agregaban cierto tipo de fantasía. Para el personaje o en el desarrollo de la obra era algo normal, pero obviamente para la persona que lo está leyendo sí lo distingue como algo extraño, ¿verdad? O algo no fuera de lo común. Nos dice también que el manejo del tiempo es cíclico o con rupturas. Dice que se crea un clima sobrenatural, esto específicamente hablando del realismo mágico. Nos dice que una de las funciones del cuento es reflexionar sobre la relación del hombre con la realidad y consigo mismo. Estos cuentos latinoamericanos están muy enfocados en estos temas, en cómo el hombre se desenvuelve en su entorno natural, en este caso ya hablamos aquí de ciudades, vecindarios, cómo es la relación del hombre con su realidad y también mucho tiene que ver con cómo el hombre se relaciona también consigo mismo. Hoy se movió. Ya. Y por último dice, es claro, concreto y verosímil. Verosímil no significa real, es la combinación artísticamente perfecta entre lo real y lo imposible. Ahora acá, en el libro, como les mencionaba, también está básicamente todo el contenido de lo que les estaba compartiendo. Pero acá en el libro hay muchos más ejemplos de este tipo de cuentos latinoamericanos que pues ustedes tienen la disponibilidad para leerlos. En los libros, el enlace del libro está en la página del colegio. Aquí, esta sería la parte del contenido. Por aquí hay sí, aquí hay algunos ejemplos y aquí hay algunos datos como que a resaltar de la literatura latinoamericana contemporánea. Por aquí empieza, vamos a leer estas de aquí
Aunque sí, ya quedan 8 minutos. Leemos estas de aquí y ahí les paso el link para que vuelvan a ingresar. Hasta donde avancemos y ahí para que vuelvan a ingresar. Entonces aquí dice, las invenciones que se producen con respecto a la literatura anterior son las siguientes. La presencia de elementos autóctonos, personajes criollos o indígenas y los conflictos que surgen en el encuentro racional, desigualdades sociales, paisajes característicos, dice la selva, la costa, el altiplano, la pampa, las ciudades cosmopolitas. Es frecuente la referencia a acontecimientos históricos concretos o la denuncia de injusticias. Por otro lado, también se consolida el tema existencial con protagonistas solitarios, con problemas de comunicación y que no encuentran sentido a la existencia. Ya, dentro de estos cuentos de literatura contemporánea de América Latina, lo que nos dice el libro es que vamos a encontrar ciertos elementos autóctonos, es decir, algunos personajes criollos, indígenas, dice conflictos que surgen del encuentro racial. Pero, como yo les mencionaba, un poco se fue dejando de lado ese enfoque y posteriormente se pasó a que la mayoría de las obras que se realizaron en esa época y hasta la actualidad se centren mucho más en lo que dice acá al final de aquí. Se consolidan en el tema existencial. Los protagonistas de estos cuentos, en su mayoría, son personajes solitarios, personajes ensimismados que tienen ciertos problemas de comunicación y que no se, y que dice que no encuentran sentido a la existencia. Y básicamente buscan el desarrollo del cuento sería cómo estos personajes resuelven sus problemas. El segundo punto nos dice voces y registros propios. Es muy frecuente encontrar rasgos propios de la variedad del español americano. Dice, esto se nota especialmente en el léxico, pero también podemos encontrar textos en los que los personajes reproducen la forma de hablar propia de su condición social, geográfica, incluyendo rasgos fonéticos. Esta es otra característica de este tipo de cuentos, que normalmente vamos a encontrar que si el personaje, qué sé yo, es una persona de la sierra, vamos a encontrar que van a ver, obviamente, dentro de la redacción, el léxico del personaje va a estar va a ser característico, ¿verdad?, de esta zona. Entonces va a tener condiciones sociales y geográficas dentro de la redacción del propio cuento. Tenemos también la recuperación de los elementos mágicos, míticos, simbólicos, oníricos y racionales. Dice que son integrados de manera natural a los escenarios de los cuentos y novelas y conviven con lo real sin alterar el mundo interno de la obra. Dice, no son explicados, son tomados como algo normal o natural por los personajes. Ya esto es lo que les mencionaba, que en la mayoría de los casos los autores plasman la realidad en la que están viviendo dentro de sus cuentos, pero también incluyen ciertos elementos mágicos, elementos míticos que dentro de la obra parecieran normales o que los personajes los toman como normales, pero sin embargo ya para el lector pues sí son, sí llaman la atención o pues sí se denota que son elementos que están fuera de la realidad, ¿no es cierto? Y dice que dentro de la obra pues no son explicados, sino que son tomados como naturales. Como les decía, los personajes no notan, digamos que esa diferencia en que es algo mágico o algo imposible, sino más bien para el personaje es como algo natural dentro de su entorno. Y la última nos dice innovaciones narrativas. Dice que durante el siglo XX la narrativa de Hispanoamérica se desarrolló extraordinariamente. A este fenómeno de ventas y éxito se ha llamado el boom de la literatura hispanoamericana. Las invenciones técnicas que caracterizan el estilo de estos escritos son una presencia de diferentes voces narrativas en un mismo cuento o novela, como la presencia de elementos insólitos y fantásticos o los saltos temporales que alteran el orden cronológico de los hechos. Este boom de la literatura latinoamericana es el que les decía del realismo mágico. A partir del siglo XX se empiezan a desarrollar estos cuentos con estas características que estamos viendo y despuntan bastante con respecto a la demás literatura que se estaba creando.
empiezan a tener bastante éxito, a tener bastantes ventas y a partir de ahí también empiezan a pues surgir algunos autores bastante importantes dentro de acá en Latinoamérica, que son bastante reconocidos y que ya les vamos a ver. Les voy a hacer la captura de su lista para pasarles y ahí les paso un nuevo link para volvernos a conectar y terminar rapidito la clase. Entonces ya les paso, chicos, un nuevo link. Características de ese corto. También cabe recalcar que dentro de los cuentos literarios, pues sí encontramos algunos de, qué sé yo, unas 5 o 6 hojas, pero en su mayoría son escritos bastante cortos. Dentro del libro hay varios. Aquí tenemos estos dos. Acá hay otro que se llama Casa Tomada de Julio Cortázar. Este es mucho más largo. Tiene como 4 hojas y media y tiene su taller también. Ya, acá tenemos otro más, también dice instrucciones para llorar. Acá hay otro más, se llama La gallina. Este también es más largo. Acá hay otro más incluso, Los merengues. Para no leer esos tan largos, que bueno, igual los tienen en sus libros y pueden en cualquier momento revisarlos y leerlos, nos vamos a quedar nomás con estos dos que son más pequeños. Y pues van a tener que resolverlos como taller. Son cortitos los dos cuentos y solamente estas 3 preguntas de aquí abajo. La primera dice, escribe en mi cuaderno cuál es el tema y la trama de cada uno de los cuentos. Escriben cuál es el tema y más o menos de qué se trata o el problema central de cada cuento. El segundo dice los personajes principales y secundarios de los dos cuentos, un poco mencionar cuáles son los personajes principales, si están los nombres, si no, describirlos. Y la última dice, elijo una característica de la nueva literatura latinoamericana presente en estos cuentos y explico cómo se la desarrolla. Son las características que revisamos aquí arriba acerca de los elementos autóctonos, de los registros y las voces, acá de los elementos mágicos y bueno, esta acá no. Entonces básicamente es eso. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. recién me conecto porque la verdad no he podido porque estoy en una diligencia con un familiar que está un poco delicado. Ya, Ahorita tengo a dos, uno en el hospital que lo operaron recién hoy en la madrugada y una hermana mía que está en la casa de mi hija, pero yo tengo que estar también ayudando. Entonces por eso sí me conecto. Disculpen, ¿este está en qué libro? sí, ya. ¿O qué tengo que...? Estamos en el libro de lengua y literatura que está en la plataforma del colegio. En la plataforma del colegio hay enlaces de los diferentes libros. Ahí está de lengua y literatura para la básica, que sería 10º. Ahí está el link, ustedes apretan el link y se les abre el libro. Y estamos en la página No, 193. yo sí tengo el libro. En la página 193, ok. Gracias. Ya, es que el problema es Pero que eso hay que hacerlo ahora, no es el mismo libro en físico. El libro en ¿verdad? físico es otro. O sea que tengo que entrar a la computadora. No, Hay que hacer algún trabajo. sí, miren, esta página de aquí les queda como taller, pero yo se las puedo pasar para que no entren a la computadora si es que quieren, o si no, entran, abren el libro y ahí buscan la página 193.
Tienen que realizarlo como taller, Ya, pero ok. no se los voy a revisar hoy día. Les pongo la asignación para que lo suban luego. Pero igual en el tiempo que les queda, traten de Ah, aunque sea ok. leer los cuentos. Ajá. ¿Alguien más Ok. tiene alguna Muchas pregunta? gracias, Miss. Ah, no se preocupe, gracias también. No, no tienen preguntas con respecto al tema o algo. Dentro de los participantes hay alguien que tiene como nombre un punto. Y entonces le recomiendo que ponga su nombre para que en la captura salga el nombre, porque si no, no van a saber quién es y no le van a contar la asistencia. Ya, Miss, he sido yo. Ah, ya. No sé, igual le decía porque ya después al momento de hacer la captura no le iba a salir su nombre y se iba a quedar sin asistencia. Sí, Bueno, claro, entonces, gracias, Miss. gracias, no se preocupe. Ya, les decía chicos que eso sería todo, que les pido disculpas porque no estoy tan bien de salud. Entonces, por ahí si la clase no estuvo tan bien, me disculpen. Ya la próxima clase les preparo una mejor. Y esto les quedaría de taller. Igual si tienen alguna duda del tema, pueden hacerlo. Quedan como unos 7 minutos para que se acabe la hora. Entonces, si igual tienen alguna duda, pueden hacerlo. La página es la 193. El taller son leer los dos cuentos pequeñitos y resolver las tres preguntas. Y pues yo les pondré la asignación en el Classroom para que la puedan subir. Creo que ya hay una asignación también del tema que vimos anterior. Me parece que les puse una tarea acerca de las reseñas. Por si acaso no hayan revisado, igual entren al Classroom y vean si tienen la asignación. Creo que igual se las dejé para bastante tiempo, como unas 3 semanas de tiempo, para que ustedes la puedan resolver con calma. Y esta de aquí, pues sería ya una segunda tarea. Ya chicos, entonces si no tienen preguntas, ahí ya les pasé las fotos de las asistencias, si no tienen preguntas, eso sería todo. Solamente les queda el taller y a una tarea que ya está asignada en el Classroom, también es de lengua y literatura. Y bueno, me despido chicos, chao. Chao, Miss. Que se mejore. Gracias, chao.